¿Cómo podría una aeronave intentar despegar con 100.000 kilos más de peso a bordo de lo que los pilotos habían calculado? Y exactamente, ¿qué pasaría si eso ocurriera? Bueno, esa es la fascinante historia que voy a compartir contigo hoy, así que quédate atento. Cuando documentas tu maleta en el aeropuerto, probablemente has notado letreros sobre equipaje con sobrepeso, y tal vez te has preguntado qué pasaría si te pasaras un poco de ese límite. Por supuesto, en un avión comercial, una maleta con sobrepeso no hace mucha diferencia, pero ¿qué pasaría si olvidaras algo que pesara más que, digamos, un Boeing 737 completamente cargado? Bueno, sorprendentemente esto en realidad ha sucedido, de hecho, varias veces, y la razón detrás de esto es tan simple como complicada. Esta historia en particular comenzó el 9 de julio de 2024 en el aeropuerto de Milán Malpensa, en Italia, donde una tripulación de vuelo de LATAM Airlines Brasil acababa de llegar para operar un vuelo de largo alcance hacia Sao Paulo. Ahora, como subsidiaria del grupo LATAM Airlines con sede en Chile, LATAM Brasil es la aerolínea internacional más grande de Brasil, con una flota de 170 aeronaves, incluidas 10 de fuselaje ancho Boeing 777-300. Ahora, uno de esos aviones estaba esperando en la puerta de embarque en Malpensa, listo para operar el vuelo 8073 de LATAM hacia Sao Paulo, con una hora de salida programada a las 13:30 hora local. La tripulación prevista para operar este vuelo incluía nada menos que 3 capitanes. Un capitán en entrenamiento recién ascendido, un capitán instructor de línea que estaba proporcionando la capacitación y un capitán de relevo, cuya tarea era hacerse cargo mientras rotaban para tomar sus descansos obligatorios durante el vuelo de 11 horas hacia Sudamérica. Ahora, el capitán en entrenamiento que iba a sentarse en el asiento izquierdo tenía 53 años y acumulaba un impresionante total de 16.689 horas de vuelo. Había acumulado esas horas en parte durante sus 23 años con LATAM, pero como acababa de comenzar en el Boeing 777, hasta ahora solo había volado unas 95 horas en ese tipo de avión. En cambio, había pasado la mayor parte de su carrera en el mucho más pequeño Airbus A320, y de hecho, esta iba a ser su primera vez en un avión de fuselaje ancho, así como su primera vez volando un Boeing, salvo unas pocas horas en el 737, casi un cuarto de siglo antes. Ese día solo había completado 9 vuelos en el 777 y por lo tanto todavía estaba haciendo su entrenamiento de línea bajo la supervisión de un capitán instructor de línea. Ahora, ese capitán tenía 54 años y había acumulado unas impresionantes 18.921 horas de vuelo a lo largo de una carrera de 28 años con la compañía que incluía 1.333 horas en el Boeing 777. Estaba calificado como capitán instructor de línea tanto en el 777 como en el 787, que volaba de manera intercambiable, y eso vale la pena tenerlo en mente por lo que está a punto de suceder. Verás, normalmente los pilotos solo podemos volar un tipo de aeronave o un grupo de aeronaves con la misma habilitación de tipo a la vez. Pero aunque el 777 y el 787 realmente no comparten una habilitación de tipo, son lo suficientemente similares como para que muchas aerolíneas en todo el mundo permitan que sus pilotos vuelen ambos simultáneamente. Y para LATAM Brasil eso era ideal porque solo tenían un 787 en su flota, así que era muy eficiente poder usar a sus pilotos de 777 para volarlo. De todos modos, el tercer y último piloto era el capitán de relevo, quien tenía 56 años y 17.530 horas de vuelo a lo largo de una carrera de 27 años con la aerolínea. Pero de esas, solo 418 horas habían sido en el 777, que apenas había comenzado a volar unos meses antes, después de 11 años en el Boeing 767, un poco más pequeño. Así que, en conjunto, estos 3 pilotos formaban un equipo increíblemente experimentado, con un total combinado de más de 50.000 horas y 78 años de experiencia. Los 3 pilotos habían trabajado bien juntos en el vuelo de ida a Milán, que había llegado en la mañana del 8 de julio, y luego pasaron 24 horas descansando en un hotel antes de tomar un transporte de regreso al aeropuerto para este vuelo. Y mientras estaban sentados en el autobús, los pilotos recibieron su plan de vuelo, requisitos de combustible, información meteorológica, NOTAM y demás, desde una aplicación exclusiva de LATAM Airlines en su teléfono, y por lo tanto aprovecharon para revisar toda esta información mientras estaban sentados ahí y vieron que no había nada realmente inusual respecto al vuelo que iban a realizar.
Quizá hacía un poco de calor para su salida, con una temperatura exterior de unos 30 grados Celsius, pero por lo demás, el clima era bueno, con cielo totalmente despejado, sol y una ligera brisa variable. Así que para cuando los pilotos llegaron a la terminal y abordaron su Boeing 777 de 12 años, probablemente esperaban que fuera un vuelo normal y sin incidentes. Excepto, claro, por la combinación un poco inusual de 3 capitanes en la cabina de vuelo. Mientras comenzaban su preparación previa al vuelo, el único documento de despacho que estaban esperando, como de costumbre, era la hoja de carga. Es un documento que indica el peso exacto del combustible, el equipaje y los pasajeros a bordo, con el propósito de hacer los cálculos de rendimiento y de peso y balance. Y siempre tiende a llegar un poco tarde, ya que puede haber cambios en los pasajeros y la carga, que solo se conocen realmente durante el proceso de registro y abordaje. Así que, mientras esperaban eso, los pilotos decidieron que el capitán en entrenamiento sería el piloto de monitoreo durante la parte inicial del vuelo, mientras que el capitán instructor de línea en el asiento derecho sería el piloto a los mandos. Y esto se ajustaba bien al plan de entrenamiento, ya que el nuevo capitán debía actuar como piloto de monitoreo durante al menos un tramo de este viaje supervisado. Y además de eso, el capitán instructor también quería darle al capitán en entrenamiento algo de práctica enfocada en los procedimientos previos al vuelo. Así que mientras realizaban esta preparación previa al vuelo, él estaba totalmente en modo de instrucción. Mientras tanto, mientras los otros 2 capitanes preparaban la cabina de vuelo, el capitán de relevo se encargaría de la inspección exterior, coordinaría con la tripulación de cabina y haría los anuncios a los pasajeros. Después de eso, se suponía que debía tomar su lugar en el asiento auxiliar de la cabina para la salida, antes de regresar al área de descanso de la tripulación hasta que llegara el momento de tomar los controles más adelante. Ahora, mientras estuviera en el asiento auxiliar, también se suponía que debía vigilar a sus 2 colegas, ya que oficialmente formaba parte de la tripulación operativa. Pero puedo decir por experiencia que es bastante fácil dejar que la atención se disperse un poco cuando no tienes tareas activas reales que hacer. En cualquier caso, el abastecimiento de combustible ya había comenzado cuando los pilotos y su tripulación de cabina llegaron a la aeronave. Así que, después de haber verificado que tenían la cantidad de combustible planeada a bordo, 109.625 kilos para ser exactos, los pilotos concluyeron juntos que no necesitarían combustible adicional más allá de eso. Lo cual era un poco inusual, pero bienvenido, ya que significaba que el abastecedor de combustible podía irse y que la hoja de carga podía completarse. Ahora, la grabación de voz de la cabina comenzó algún tiempo después de que se tomó esa decisión, así que las primeras palabras en la grabación mostraron que los pilotos estaban realizando la charla previa al despegue, en la que hablaron del rodaje, el despegue y la salida prevista, así como del rendimiento esperado en el despegue. Pero como todavía no habían recibido la hoja de carga en ese momento, aplazaron ese último punto, el rendimiento, y simplemente continuaron con la charla previa. Ahora, pronto habrá muchas cosas que seguir aquí para entender cómo se permitió que esto sucediera y, ya que estamos en ese tema, la verdad es que escribir estos episodios y llevar el control de toda la información no es fácil. Aproximadamente 6 minutos después, el capitán de relevo recibió la hoja de carga en su celular, la reenvió a su iPad, pero el capitán en entrenamiento no pudo descargarla. Antes, en LATAM Airlines, el piloto recibía una copia física de la hoja de carga. Ahora todo se enviaba a través de esta aplicación propietaria, lo cual no hacía felices a todos, ya que significaba que ya no era posible colocar la hoja de carga en el pedestal central para consultarla fácilmente. De cualquier manera, el capitán de relevo simplemente le dio su iPad al capitán instructor para que leyera de ahí y luego dictó el peso sin combustible, el peso de despegue y el centro de gravedad al capitán en entrenamiento, quien los ingresó en la CDU. El peso sin combustible es básicamente lo que parece. Es el peso del avión incluyendo todos los pasajeros, equipaje y carga, pero sin el combustible. Y en este caso, después de contabilizar a los 398 ocupantes y sus maletas, el peso sin combustible se calculó en 219.460 kilogramos y el peso proyectado de despegue, incluyendo el combustible, en 328.425 kilogramos. Ahora, este peso de despegue se obtuvo sumando el peso del combustible al peso sin combustible y luego restando el combustible de rodaje que se esperaba consumir durante el arranque y el rodaje hacia la pista.
Y conocer el peso exacto de despegue es crucial porque es lo que usamos para determinar la configuración de empuje de despegue, los flaps y también las velocidades de despegue, o velocidades B. Verás, en los aviones comerciales modernos rara vez usamos el empuje máximo para el despegue, ya que eso causa mucho desgaste adicional en los motores, consume más combustible y genera más ruido. Así que en su lugar tendemos a usar solo la cantidad exacta de empuje que realmente necesitamos para que la aeronave despegue de manera segura. Ese valor de empuje va a depender de varios factores como la longitud de la pista, la temperatura y la altitud, pero por supuesto, especialmente del peso de despegue de la aeronave. Ahora, un empuje de despegue menor que el empuje de despegue y motor al aire, o empuje toga, se conoce como empuje reducido. Y en la mayoría de las aeronaves modernas, eso se logra ingresando lo que se conoce como temperatura asumida, o temperatura flex en Airbus, que es mayor que la temperatura real del aire exterior. Verás, el sistema de control electrónico del motor, o EECS, varía la cantidad de empuje que puede entregar según la temperatura ambiente para evitar exceder sus límites calculados. Así que si ingresas una temperatura mayor a la real, esto básicamente engaña a los EECs para que usen un límite de empuje más bajo, logrando así esa reducción de potencia. Así que eso es lo primero que quería mencionar. Pero también tenemos el cálculo de las velocidades B. Estas velocidades consisten en V1, que es la velocidad de decisión por encima de la cual ya debes continuar el despegue, VR, que es la velocidad de rotación donde empiezas a tirar del cuerno de mando para levantar el morro y el avión de la pista, y luego V2, que es la velocidad de seguridad de despegue, la velocidad mínima que debes alcanzar para mantener un gradiente de ascenso seguro en caso de una falla de motor. Ahora, estas velocidades dependen mucho del peso de despegue, así como de la longitud de la pista, y si no se calculan correctamente, las consecuencias pueden ser muy graves. Recuerda eso porque voy a profundizar más en ese tema un poco más adelante. Ahora también necesito hablar un poco sobre cómo los pilotos del Boeing 777 en LATAM Airlines calculaban sus velocidades V y su empuje de despegue, así como las verificaciones integradas en esos procedimientos para asegurarse de que esos cálculos fueran correctos. Después de recibir la hoja de carga, la práctica estándar era ingresar el peso sin combustible y el centro de gravedad en la computadora de gestión de vuelo del 777. Usando la unidad de control y visualización, o CDU, que es esa pequeña interfaz que usamos los pilotos para interactuar con el sistema de gestión de vuelo. Y con esos valores ingresados, la computadora de gestión de vuelo calculaba automáticamente el peso bruto de la aeronave al sumar el combustible detectado automáticamente en los tanques del avión. Y luego mostraba esta cifra en la página de inicialización de rendimiento de la CDU o página Perf Init. Los pilotos debían verificar el combustible a bordo con el plan de vuelo para asegurarse de que coincidiera y luego revisar el peso bruto con la hoja de carga. Pero recuerda que la hoja de carga no muestra el peso bruto. Solo muestra el peso de despegue y la CDU no muestra el peso de despegue, que excluye el combustible de rodaje, sino solo el peso bruto. Ahora, cuando hablo de este tema, siempre me preguntan por qué el avión no sabe ya su propio peso o por qué la mayoría de los aviones no tienen sensores de peso en sus trenes de aterrizaje. Y la respuesta simple es que en realidad es sorprendentemente difícil diseñar un sistema capaz de estimar el peso con mayor precisión que los cálculos de la hoja de carga. Así que en realidad no hay tanto valor en una modificación tan costosa y además mantenerlo calibrado sería una pesadilla. Pero algunas investigaciones han recomendado de todos modos la instalación de un sistema de detección de peso para detectar errores graves de ingreso de datos por parte de los pilotos. Y pronto veremos por qué. En cualquier caso, después de ingresar el peso sin combustible en la CDU, los pilotos deben calcular las cifras de rendimiento usando la herramienta de rendimiento a bordo de Boeing, o OPT, que está cargada en 2 iPads guardados en la cabina de cada aeronave. Cada piloto debe ingresar de forma independiente el peso de despegue, la información de la pista, el clima y demás en el OPT, que luego produce una configuración de empuje recomendada en forma de temperatura asumida, así como las velocidades V. Después de eso, los dos pilotos deben verificar los resultados del otro para asegurarse de que coincidan y, si no es así, aclarar cualquier diferencia. Ahora, este procedimiento no definía de dónde debían obtener los pilotos el peso de despegue.
Podían obtenerlo de la hoja de carga, que incluye el peso de despegue, o calcularlo mentalmente restando el combustible de arranque y rodaje del peso bruto que se muestra en la CDU. Recuerda eso, porque está a punto de volverse realmente importante. De todos modos, después de verificar los resultados de los cálculos del iPad, el piloto de monitoreo debe ingresar la temperatura asumida en la página de límite de empuje de la CDU. Y luego ingresar las velocidades V en la página de referencia de despegue y, en esa página, la CDU mostrará las velocidades V de referencia en una columna etiquetada como REF. Y esas velocidades se calculan automáticamente a partir del peso de la aeronave ingresado en la página de inicialización de rendimiento y de la información de empuje ingresada en la página de límite de empuje. Así que básicamente esas son las velocidades que la propia aeronave sugiere a los pilotos que utilicen. Cuando los pilotos ingresan manualmente las velocidades V que obtienen de sus OPT, deben compararlas con las velocidades de referencia de la aeronave como una forma de verificación de errores graves. Básicamente, esos dos conjuntos de velocidades deberían estar dentro de un par de nudos entre sí, y si no lo están, entonces probablemente alguien en algún lugar cometió un error. Ahora, después de esa verificación, el piloto debe completar el resto de la lista de comprobación antes del arranque y finalmente solicitar el retroceso y arrancar su motor. Como puedes ver, este procedimiento tiene muchas verificaciones cruzadas y redundancias integradas, pero aún hay algunas áreas donde podrían colarse errores potenciales. Así que ahora regresemos a la cabina de vuelo del vuelo 8073, donde estos tres pilotos muy experimentados estaban a punto de comenzar exactamente este mismo procedimiento. Inmediatamente después de recibir la hoja de carga, el capitán en entrenamiento revisó de forma preliminar los números de rendimiento usando su iPad y no notó nada inusual. Además, después de que él y el capitán instructor ingresaron el peso sin combustible en la CDU, vio que se generó una cifra de peso bruto, pero pronto olvidó cuál era. De hecho, solo unos segundos después, el controlador de autorizaciones de Malpensa llamó repentinamente a la aeronave e informó a los pilotos que estaban en segundo lugar para el retroceso y que su hora programada de salida se había adelantado. Ahora, esto introdujo una presión de tiempo inesperada y dejó a los pilotos con muy poco margen para terminar sus cálculos de rendimiento y preparar todo lo demás. Ahora, tanto las interrupciones como la presión de tiempo son factores que aumentan el riesgo de errores y reducen la efectividad de las verificaciones cruzadas, algo que siempre vale la pena tener en cuenta en cualquier trabajo que tengas. Si esto sucede, pregúntate, ¿realmente necesito apresurarme o puedo bajar el ritmo de alguna manera? Y en la mayoría de los casos, la respuesta será sí, puedo bajar el ritmo. De todos modos, mientras algo de charla en la frecuencia de autorizaciones seguía sonando por los altavoces de la cabina, los pilotos se apresuraban a terminar los cálculos de rendimiento en sus iPads. Pero para cuando el capitán en entrenamiento abrió su aplicación OPT, ya había olvidado el peso bruto que se había calculado en la CDU. Así que, para obtener los pesos de despegue que debía ingresar en el OPT, necesitaba ya sea regresar a la página de inicialización de rendimiento del CDU y obtener el peso bruto y luego restar el combustible de arranque y rodaje. O revisar la hoja de carga en la aplicación de la empresa en su teléfono y obtener de ahí el peso de despegue. Pero recuerda que él aún no había recibido la hoja de carga en su teléfono inteligente. En ese mismo momento, el capitán instructor decidió revisar el peso bruto en la CDU y restar mentalmente los 400 kilos de combustible de rodaje para obtener el peso de despegue. Y así lo hizo, y luego dijo el resultado en voz alta. Un momento, OPT 228.8. Ahora, no está completamente claro en el informe final si el capitán instructor dijo ese número en voz alta porque estaba tratando de proporcionar esa información al otro capitán o si solo estaba narrando sus pensamientos, aunque parece bastante probable que haya sido a propósito. Pero en cualquier caso, acababa de cometer un error absolutamente enorme. Porque al ingresar ahora una cifra de 228.8 toneladas métricas en el campo de peso de despegue en su OPT, el peso real de despegue era de 328 toneladas, no de 228. Entonces, ¿cómo fue eso posible? Bueno, lo más probable es que al restar mentalmente el combustible de rodaje, el capitán instructor simplemente perdió el dígito de las centenas. Ya sabes, ese tipo de lapsus mental que te hace gemir cuando te regresan el examen de matemáticas en la escuela,
Pero, por supuesto, el procedimiento aún requería que ambos pilotos realizaran los cálculos OPT de manera independiente y luego los verificaran específicamente para detectar este tipo de error. Pero en lugar de mirar la CDU y obtener él mismo el peso de despegue, el capitán en entrenamiento simplemente escuchó lo que decía su colega e ingresó exactamente lo mismo. Quizá para ahorrar tiempo o quizá porque estaba en entrenamiento y simplemente confiaba en su instructor. Ahora, esto claramente violó el requisito de hacer cálculos independientes, porque ahora la misma cifra incorrecta se había ingresado en los iPads de ambos pilotos. Y eso obviamente llevó a que los pilotos recibieran la misma configuración de flaps, temperatura asumida y velocidades V. Todo esto estaba ahora destinado a una aeronave que era 100.000 kilogramos más ligera que su peso real. Y eso es mucho, por cierto. 100.000 kilos es sustancialmente más que el peso de un Boeing 737NG completamente cargado, o dicho de otra manera, aproximadamente 17 elefantes africanos adultos machos. Ahora, si olvidaras sumar el peso de 17 elefantes en la cabina, probablemente alguien lo notaría, pero en este caso, los pilotos solo verificaron sus resultados y siguieron adelante. Así que, con eso, siento que tengo que hablar del elefante en la habitación. ¿Es porque este número simplemente no les pareció incorrecto? Verás, generalmente, después de haber volado un tipo de aeronave por un tiempo, empiezas a tener una idea aproximada de los números de rendimiento que sueles obtener, así que normalmente puedes detectar un número erróneo con bastante facilidad. Pero en este caso, el capitán instructor puede que no lo haya percibido así. 228 toneladas era un número anormalmente bajo, porque ese es un peso de despegue perfectamente normal en el Boeing 7879, que él también estaba volando en ese momento. Y al mismo tiempo, el capitán en entrenamiento sí se dio cuenta de que los resultados eran diferentes de los números que había obtenido durante su cálculo preliminar rápido, pero esos números ya habían sido sobrescritos. Y como apenas estaba realizando su 10º vuelo en el 777, después de haber pasado muchos años en el Airbus A320, probablemente aún no había desarrollado completamente ese sentido instintivo de los números. Y además de eso, aunque nominalmente era el piloto al mando, el tono instructivo de sus interacciones con el capitán instructor durante la preparación previa al vuelo pudo haberlo predispuesto a simplemente aceptar lo que le decían en lugar de asumir él mismo la responsabilidad final. Ahora, yo he estado entrenando a nuevos capitanes en escenarios similares y realmente es muy difícil como instructor lograr que en la cabina el capitán en entrenamiento sienta que está a cargo, pero al mismo tiempo pueda seguir instruyéndolo. Es súper fácil simplemente volver a tomar el papel de capitán, en cuyo caso básicamente terminas con el primer oficial en el asiento izquierdo y cosas como estas pueden suceder. Y finalmente, el capitán de relevo no estaba prestando atención al cálculo de rendimiento en absoluto, ya que en ese momento estaba ocupado coordinando con la tripulación de cabina. Ahora, incluso con estos factores, alguien aún podría haber cuestionado los números si no hubiera sido por esa presión de tiempo que acababa de introducirse. Y todo esto significaba que, después de acordar que los resultados coincidían, los pilotos simplemente pasaron a ingresar directamente los datos de rendimiento en la CDU sin pensarlo 2 veces. Recuerda, los resultados del OPT solo tenían que coincidir entre sí, no había una verificación cruzada contra el peso bruto ya calculado por la CDU. En cualquier caso, para la reducción de empuje, los OPT de los pilotos ahora calculaban una temperatura asumida de 56 grados Celsius, lo que reduciría el empuje durante el despegue. Bastante como cabría esperar para una aeronave muy ligera, que según el OPT ahora solo pesaba 228 toneladas. También requería una configuración de flaps de 5 grados, lo cual no es inusual para el despegue, pero era la configuración más baja disponible, produciendo la menor cantidad de sustentación. Así que, después de ingresar la temperatura asumida en la página de límite de empuje de la CDU, los pilotos cambiaron a la página de referencia de despegue e ingresaron la configuración de flaps calculada, seguida de las velocidades V. 145 nudos para V1, 149 para VR y 156 para V2. Ahora, esos valores eran obviamente muchísimo más bajos de lo debido. Con el peso que realmente tenían, las velocidades debieron haber sido 173 nudos para V1, 181 para VR y 186 para V2, aproximadamente 30 nudos más altas en todos los casos. Y en este punto se enfrentaban a la siguiente comprobación cruzada.
comparar las velocidades v derivadas del OPT con las velocidades v de referencia producidas por la CDU, lo que debió haber hecho evidente este error. Pero para gran sorpresa del piloto, esas velocidades de referencia ya no aparecían. Para ser completamente honesto, ni siquiera deberían haber podido ingresar estas velocidades v erróneas en la CDU, ya que el sistema normalmente prohíbe ingresar velocidades v menores que las velocidades de referencia calculadas por la CDU, pero en este caso específico no se mostraba ninguna velocidad de referencia, así que esa protección no aplicaba. En su lugar, la línea de mensajes de la CDU mostraba ahora un mensaje que decía velocidades v no disponibles, sin ninguna otra explicación. Ahora, la razón de esto era en realidad la temperatura asumida seleccionada de 56 grados. Verás, con el peso real de la aeronave conocido por el FMC, no había manera de que la aeronave pudiera despegar con esa potencia reducida. La pista simplemente no era lo suficientemente larga con ese empuje y configuración de flaps, así que la aeronave respondió a eso no mostrando ninguna velocidad en absoluto. Pero claro, ese mensaje, velocidades V no disponibles, era una manera bastante confusa de comunicar esto. Ahora, ninguno de los pilotos podía recordar haber visto ese mensaje antes y solo se mencionaba en un breve pasaje del manual de operaciones de la tripulación de vuelo. Decía que este mensaje podía aparecer con ciertas combinaciones de alto peso y bajo empuje o bajo peso y alto empuje, donde los márgenes de rendimiento básicamente se excedían. El manual luego daba algunas soluciones para esto, pero no sugería que los pilotos debieran volver a verificar los datos de rendimiento que habían ingresado. Pero también decía claramente que no se permitía el despegue con este mensaje en pantalla. Ahora, nada de esto ayudó en este caso, ya que los pilotos nunca revisaron su manual. El capitán instructor sí leyó el mensaje en voz alta cuando lo vio, pero ninguno de los pilotos sabía lo que significaba. El capitán de relevo en la parte trasera solo sugirió brevemente verificar si la función de velocidad de referencia V estaba activada, cosa que el capitán instructor hizo y confirmó que sí lo estaba, así que claramente esa no era la razón. En este punto, si hubieran tenido algo de tiempo extra disponible, tal vez habrían sacado el manual y descubierto que el despegue con ese mensaje, velocidad V no disponible, en realidad estaba prohibido. Y eso posiblemente los habría llevado de regreso a su hoja de carga y les habría ayudado a descubrir su error. Pero, como no lo hicieron, una de las últimas barreras de seguridad ya se había cruzado y las fauces del desastre empezaban a abrirse. El capitán instructor ahora simplemente les dijo a sus colegas que continuaran, así que aceptaron las velocidades que ingresaron manualmente y procedieron a terminar la lista de verificación antes de arrancar. Es hora de poner este avión en el aire. Ahora, antes de continuar, es importante resaltar cuáles podrían ser algunas de las consecuencias potenciales de lo que les he mostrado hasta ahora. Obviamente, el primer riesgo de tener una configuración de empuje demasiado baja es que el avión simplemente no podrá alcanzar su velocidad de despegue antes del final de la pista. Y en la mayoría de los casos, ese problema también se combina con una velocidad de rotación calculada demasiado baja. Verás, la velocidad de rotación está diseñada para ser lo suficientemente alta como para que cuando la alcancemos, el avión naturalmente quiera despegar. En otras palabras, la sustentación que las alas pueden producir debe ser mayor que el peso propio de la aeronave. Pero para que eso suceda, necesitas velocidad aerodinámica. Así que, si terminas rotando demasiado pronto, entonces el avión simplemente no tendrá suficiente sustentación para ascender. Y eso, a su vez, significará que la nariz se levantará, pero el avión simplemente seguirá rodando por la pista sobre sus ruedas traseras hasta que haya alcanzado suficiente velocidad para realmente volar. Y eso es riesgoso por dos razones diferentes. Primero, si el avión no despega cuando el piloto rota normalmente, el piloto podría instintivamente seguir rotando más. O intentar deliberadamente tirar del mando para levantar el avión del suelo, lo que puede causar que la cola del avión golpee la pista. Ahora, eso puede causar daños estructurales, impidiendo la posterior presurización del avión o incluso resultados peores que eso. El segundo problema es que rodar por la pista con el morro elevado aumenta considerablemente la resistencia. Y eso proviene tanto de la resistencia de forma, debido a la mayor superficie que ahora enfrenta la corriente de aire, como de la resistencia inducida creada por el alto ángulo de ataque de las alas. Y si eso se combina con que la cola también golpea el suelo, obviamente eso también añade resistencia. Así que todo esto hará que sea más difícil acelerar hasta la velocidad de despegue adecuada.
Y si el ajuste de empuje ya es insuficiente, que es lo que causó esto en primer lugar, entonces todo esto podría combinarse y llevar a que la aeronave rebase el final de la pista y termine en un desenlace potencialmente catastrófico. Ahora podrías estar pensando, con todo el entrenamiento que reciben los pilotos, seguramente no hay manera de que esto pueda ser algo común. Y en realidad estarías equivocado. En 2004, por ejemplo, un avión de carga Boeing 747 de MK Airlines se estrelló después de que un miembro de la tripulación ingresara accidentalmente en el campo de peso de despegue de su OPT, el peso de su despegue anterior, cuando no llevaban carga a bordo. Luego, otra vez, en 2009, un Airbus A340 de Emirates estaba despegando de Melbourne, en Australia, cuando los pilotos accidentalmente ingresaron un peso de despegue que también era exactamente 100 toneladas menor. Ese avión terminó despegando más allá del final de la pista, golpeando el arreglo de antenas del localizador en el proceso, pero después de eso, afortunadamente regresó y aterrizó de manera segura. Pero en otro incidente más, en 2015, la tripulación de un Boeing 777 de carga, que se estaba preparando para despegar de París Charles de Gaulle, volvió a omitir inadvertidamente un dígito e ingresó un peso de despegue que era 100 toneladas menor al real. Ese avión terminó rotando antes de tener la velocidad suficiente para hacerlo, lo que casi provocó un golpe de cola, pero finalmente logró despegar justo antes del final de la pista. Y la investigación de ese incidente encontró que uno de los pilotos había verbalizado el peso de despegue incorrecto, exactamente como en este caso. Ahora, mi punto al compartir estas historias es resaltar que el problema aquí probablemente no fue solo la tripulación involucrada. Aquí también había un problema sistémico. De todos modos, completamente inconscientes del peligro que habían creado para sí mismos, los pilotos del vuelo LATAM 8073 recibieron autorización para hacer retroceso desde la puerta a las 13:05, apenas 10 minutos después de recibir la hoja de carga. Luego, a las 13:14, recibieron autorización para rodar hacia la pista 35 izquierda y a las 13:21 el capitán informó que habían llegado al punto de espera. Ahora, la torre inicialmente los mantuvo en esa posición durante unos 4 minutos y luego, a las 13:25, finalmente les dieron autorización para despegar. Momentos después, la aeronave se alineó con la pista y el capitán movió las palancas de empuje a la posición de despegue. Esto hizo que los dos enormes motores GE90 del 777 aceleraran hasta el 92.8% de N1, que era el límite impuesto por la temperatura asumida seleccionada de 56 grados. La aeronave comenzó a acelerar lentamente por la pista y en una pista tan larga, los pilotos al principio no notaron que estaban ganando velocidad más lento de lo normal. El piloto de monitoreo cantó 80 nudos, lo que fue seguido por un verificado del capitán instructor. Y 35 segundos después de iniciar la carrera de despegue, la voz automatizada de la aeronave, la voz anunció B1 a una velocidad de 145 nudos, lo cual, por supuesto, sabemos que fue aproximadamente 30 nudos demasiado temprano. Ahora, como nadie había calculado el B1 para el peso real y la configuración de empuje, en este punto realmente era imposible saber dónde estaba el verdadero punto de decisión. Así que, incluso si estos pilotos se hubieran dado cuenta de su error, no habrían sabido si les quedaba suficiente pista para abortar el despegue. Pero en este punto, todos seguían completamente inconscientes de su error. Así que 3 segundos después de ese llamado de UI-1, la aeronave alcanzó su velocidad de rotación calculada de 149 nudos, la cual el piloto de monitoreo anunció. Y el capitán instructor empezó a tirar de la columna de control, como lo había hecho incontables veces antes. Solo que esta vez el avión no despegó. De hecho, en este punto, estaban muy lejos de la velocidad necesaria para generar suficiente sustentación para que el avión pudiera volar, así que, aunque la nariz empezó a levantarse, el tren de aterrizaje principal permaneció firmemente pegado al suelo, consumiendo la pista restante a una velocidad alarmante. Todo esto tomó completamente por sorpresa al capitán instructor y, durante varios segundos, simplemente siguió tirando de la columna de control para intentar levantar el avión en el aire. Ahora, al reconocer que la cola estaba a punto de golpear la pista, el sistema de protección contra impacto de cola incorporado del 777 se activó y aplicó un componente de cabeceo hacia abajo a la orden de deflexión del estabilizador para intentar evitar el inminente impacto de cola. Pero, lamentablemente, sus esfuerzos no tuvieron éxito.
Mientras el avión aceleraba pasando los 160 nudos, la cola golpeó fuertemente la pista, levantando una nube dramática de polvo y escombros mientras se arrastraba por el asfalto. Durante varios segundos, el piloto parecía atónito, como un venado paralizado por las luces, atrapado en algo llamado efecto de sobresalto, mientras este monumental golpe de cola seguía ocurriendo. Detrás de ellos, el patín de cola, diseñado para absorber parte de las fuerzas de un golpe de cola, dejó una cicatriz de 6 centímetros de profundidad en la superficie de la pista, esparciendo fragmentos de metal y pavimento a su paso. En la cabina, el capitán instructor soltó una maldición y exclamó: «¡No está funcionando! ¡Algo está raro! ¡No está funcionando!». Pero al darse cuenta de que la aeronave no respondía, el capitán de relevo simplemente gritó desde el asiento auxiliar: «¡Toga!», instando a los pilotos a empujar las palancas de empuje hacia adelante hasta el empuje máximo de despegue. Aún luchando por comprender lo que estaba sucediendo, el capitán instructor solo respondió con un sonido de duda, así que el capitán de relevo rápidamente volvió a gritar lo mismo: «¡Toga!». Y esta vez el capitán instructor reaccionó de inmediato y empujó ambas palancas de empuje hasta el fondo. Esto hizo que los dos motores gigantes comenzaran a acelerar aún más y con eso empezaron a superar la resistencia causada por la alta actitud de cabeceo y el golpe de cola, finalmente obligando al avión a despegar a una velocidad de 178 nudos. Así que, después de haber arrastrado su cola durante unos increíbles 723 metros, el vuelo 8073 finalmente despegó cuando ya había recorrido aproximadamente el 80% de la pista, en gran parte gracias a la conciencia situacional y la intervención oportuna del capitán de relevo. Ahora, definitivamente tengo que destacar aquí las acciones del capitán de relevo. Se necesita ser un verdadero profesional no solo para saber qué hacer, sino también para dar instrucciones claras y sin ambigüedades en una situación que incluía tanta confusión. Dar la orden de toga fue básicamente lo único que pudo hacer, lo suficientemente simple como para salvar la situación y no empeorarla, así que bien hecho. De todos modos, cuando el avión pasó el final de la pista y comenzó a ascender hacia el cielo azul brillante, el capitán en entrenamiento pronto anunció ascenso positivo y el capitán instructor pidió tren arriba. Para este momento, la grabadora de datos de vuelo también había registrado una pérdida de presión en ambas botellas de extintor de incendios de la PU causada por el golpe de cola. El daño en la parte trasera y el detector de golpe de cola también había detectado el impacto y ahora estaba enviando un mensaje de advertencia de golpe de cola en el sistema de indicación de motores y alerta a la tripulación, o ACAS. El capitán de relevo notó ese mensaje y lo anunció, y luego fue seguido por un timbre repetitivo continuo que alertaba a la tripulación sobre el daño. Este indicaba que debían evitar presurizar el avión para evitar más daños al fuselaje y luego aterrizar en el aeropuerto adecuado más cercano. El cual indicaba que debían evitar presurizar el avión para evitar más daños al fuselaje y luego aterrizar en el aeropuerto adecuado más cercano. Y esto significó que la tripulación simplemente niveló el avión a 6.000 pies para discutir sus opciones. Con todo el combustible para el viaje transatlántico aún a bordo, el 777 ahora estaba muy por encima de su peso máximo de aterrizaje. Así que el capitán de relevo sugirió descargar ese combustible, o al menos parte de él, antes de intentar aterrizar. Y como afortunadamente no había señales de problemas de control ni de fallas adicionales en los sistemas, aparte de los extintores de incendio del APU, el capitán instructor entonces estuvo de acuerdo. Luego, él también se cambió al asiento izquierdo y dejó que el capitán de relevo tomara el asiento derecho para utilizar a los miembros de la tripulación más experimentados en la siguiente aproximación y aterrizaje. Y todo esto demostró una muy buena gestión de fallas y, en general, un buen manejo de situaciones anormales. También debo mencionar aquí que el 777 podría haber aterrizado con sobrepeso si la emergencia hubiera sido más grave, pero eso habría supuesto un esfuerzo innecesario en el tren de aterrizaje, los frenos y otras estructuras. Así que, como esta tripulación realmente no sabía qué tan dañada estaba la parte trasera de su aeronave, reducir el combustible fue, en mi opinión, una muy buena idea. El control de tránsito aéreo pronto los dirigió hacia una zona rural al suroeste de Milán, donde cualquier efecto secundario de la descarga de combustible se minimizaría. Y los pilotos entonces estuvieron dando vueltas durante unos 36 minutos, liberando tanto combustible como les fue posible, hasta que el peso se redujo lo suficiente. Después de eso, se dirigieron para una aproximación y aterrizaje normales en la pista 35 derecha, lo cual transcurrió sin mayores incidentes, excepto que también sufrieron un impacto con aves en la final. Pero a las 14:36 aterrizaron de manera segura de nuevo en Milán.
Afortunadamente, ninguno de los 398 pasajeros y tripulantes resultó herido en este incidente y la aeronave fue posteriormente trasladada de regreso a la base de LATAM Brasil en Sao Paulo, donde fue reparada y regresó al servicio en febrero de 2025. La investigación realizada por la Agencia Nacional de Seguridad de Vuelo de Italia, ANSV, encontró que los procedimientos de LATAM Airlines contenían ambigüedades, como la falta de una prohibición explícita de verbalizar datos durante el ingreso de datos en el OPT, así como una falta de claridad sobre dónde los pilotos debían encontrar los pesos de despegue, lo que aumentaba el riesgo de error humano. Ahora, en su declaración, el capitán instructor sugirió que también debería haber una verificación cruzada final entre la hoja de carga, el OPT y el CDU para asegurar que los datos en las tres fuentes coincidieran. Pero la ANSV señaló que nuevos procedimientos podrían no ser la mejor solución en este caso. La fase previa al vuelo ya está saturada de listas de verificación, comprobaciones y verificaciones cruzadas, y con tantas tareas de despacho que ahora también se están asignando a las tripulaciones de vuelo, agregar aún más comprobaciones probablemente solo aumentaría la presión para completar todas las tareas dentro del tiempo de escala esperado, lo que podría socavar el beneficio de la medida. En cambio, la ANSV escribió que los procedimientos por sí solos no parecen evitar que las tripulaciones de vuelo cometan errores en los cálculos de rendimiento cuando están bajo presión. Así que la mejor solución sería desarrollar un software del sistema de gestión de vuelo que pudiera detectar y señalar errores graves, y de hecho esa tecnología ya existe. En 2025, la Agencia Europea de Seguridad Aérea anunció que todas las aeronaves grandes de nuevo desarrollo estarían obligadas a contar con un sistema de monitoreo de rendimiento de despegue capaz de identificar y alertar a la tripulación sobre errores de rendimiento tanto antes como durante el despegue. Los tipos de aeronaves existentes que actualmente están en producción también tendrán que contar con este sistema a partir de 2033, pero no será necesario instalarlo en las aeronaves que ya están en servicio. Airbus actualmente ofrece este sistema como una actualización opcional para aeronaves más antiguas, pero la mayoría probablemente aún no lo tendrá durante varios años, lo cual personalmente creo que es una verdadera lástima. Mientras tanto, LATAM Airlines también ha actualizado sus procedimientos prevuelo para eliminar cualquier ambigüedad y ha mejorado su programa de monitoreo de datos de vuelo para detectar eventos relacionados con el desempeño de despegue en su flota. Pero la lección que realmente quiero resaltar aquí es que este tipo de errores enormes probablemente son mucho más comunes de lo que piensas y le pueden pasar a absolutamente cualquiera si no tienes cuidado. Pero al mismo tiempo, también quiero señalar otra cosa, y es que incluso después de que estos muchachos subestimaron su peso en 100 toneladas métricas, todavía había suficiente margen de rendimiento disponible para permitir que esta aeronave gigante despegara dentro de la pista disponible. Esto demuestra cuántos márgenes de seguridad incorporamos en esta industria fantástica. La aviación sigue siendo increíblemente segura y mi equipo y yo estamos aquí para ayudar a difundir este tipo de lecciones para, con suerte, hacer las cosas aún más seguras. Ahora, si quieres ayudarnos con esta misión y ver todos mis videos antes que los demás, por favor escanea este código QR o ve a patreon.com/join/MentorPilot y conviértete en miembro de mi increíble equipo de Patreon. Y aquí, por cierto, también hay algunos comentarios fantásticos que han dejado en el video de la semana pasada, así que por favor sigan enviándolos porque realmente nos encanta leerlos. Mi nombre es Peter Hornfeld y estás viendo Mentor Pilot. Que tengas un día absolutamente fantástico y nos vemos la próxima vez. Adiós.